Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo estamos primero que todo? Me parece que contento después del partido de ayer, ¿eh? Da igual, sufrido el partido también. Además, Cabo Verde, igual ya se sabía que jugaba bien por lo que vimos en los otros partidos, pero dio el partido de su vida. En un momento dije, ya está, ganan. Bueno, me imagino que nadie esperaba el resultado en Argentina, que estaba todo más o menos esperando un baile a Cabo Verde, ¿no? Obviamente depende del tipo de análisis que tuvieras previo, porque después de ver cómo jugaron con los otros equipos, con España, eh, la verdad que no era para pensar que iba a ser una victoria fácil. No, Pero pero Argentina tiene un poco eso de como que con equipos chicos achicarse un poco, pero después juegan contra un equipo grande y le ganan igual. Sí, que de hecho ayer parecía que estaba jugando contra Francia. O sea, igual espectacular Cabo Verde. El arquero, increíble lo que hizo. bueno, Chris, vamos a empezar ahora. Y lo Vale. primero es, para los que viven debajo de una piedra y no lo conocen, él es Christopher Marchesini, si lo Sí. pronuncié bien, mate con mote, ¿ya? Es uno de los youtubers, o en realidad creadores de contenido del bueno, eh, más importante yo diría que de Latinoamérica. Y que, No sé, pero bueno, que no, gracias no, no, por no, 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 y de verdad yo siento que soy una persona que te admira mucho y de verdad estoy muy contento porque incluso tú en Chile traspasaste la barrera cultural. Bueno, Esto, gracias por las palabras. esta competencia que tuviste mucho tiempo, o sea, competencia que tenemos con los argentinos y todo, y de verdad hay gente que tiene mucho cariño en Chile. Pero ahora vamos. Pasa que No, para mí dale. está bueno en el fútbol, en los deportes, en esas cosas, pero después ya es una idiotez pelearse, y más con el país que tenemos al lado, cualquiera, sea Uruguay, sea Bolivia, sea Chile. Me parece ilógico tener discusiones. En realidad tenemos que progresar juntos y apoyarnos, que es lo lógico. Es lo lógico, sí. Y en ese sentido, tú el otro día me contabas que tú vivías en Chile, tuviste un tiempo en Chile. Sí, sí, estuve viviendo un tiempo en Chile y la verdad que tengo muchos amigos, así que es un país. Bueno, pasa que volvemos de nuevo a lo mismo que lo hablábamos también otra vez. En Latinoamérica se han encargado diversos países, perdón, diversos políticos de generar enemistad entre los países. Siempre se habla, por ejemplo, entre Chile y Argentina del tema de las Malvinas, de la guerra entre, bueno, Videla, Pinochet y Sí. incluso, por ejemplo, en tu caso no había ni nacido ahí. O sea, es ilógico seguir hablando de Claro, eso. y de hecho son, a ver, disputas, comillas, más personales que de países completos, ¿sí? No hay Sí, sí, y necesidad. hablando de capaz de una dictadura de los dos lados, o sea, ni siquiera es que fue una democracia que eligió estar en contra de otro país. Claro, claro. Y en ese sentido yo te quería hacer una pregunta, la primera del día. ¿Qué, ¿Qué es el principal contraste que tuviste al momento de llegar a Chile? Me refiero con Argentina. ¿Deseas hablar en este último viaje cuando estuve en el Liberty Fest? No, 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 en el momento que O sea, tuviste, en realidad, cuando sí, estuviste acá. lo que siempre se ve, creo que, y se vio más en los últimos años todavía, era el contraste de cómo en un país que está al lado, que no estamos hablando de Europa, digo, un país que técnicamente debería haber sido paralelo, el crecimiento económico o la forma en la cual se estaba desarrollando el país, es como que uno creció a pasos agigantados y el otro parecía retroceder. Y eso también fue, creo que hay un montón de factores, pero el más importante creo que es tener alternancia en Chile con gente que, más allá de que esté totalmente en desacuerdo, no sé, con gente, no sé, como Lagos o como Bachelet, por lo menos seguían una línea, una lógica de, no sé, no tocar el Banco Central o entender que un gasto público excesivo te podía llevar a un problema. Que igual en los últimos años esa especie de barrera de contención se fue eliminando, por ejemplo con Boric, o con una parte del pueblo, digo, que pretendía que gane alguien como Jara, que se vendía como una socialdemócrata cuando venía del Partido Comunista, y ya sabemos en qué te puede transformar eso. Y ni hablar que el 2019 fue, creo que, el punto de inflexión de decir, bueno, esto de que hay alternancia y seguimos por la misma línea está llegando a su límite porque hay un sector del país que quiere destruir todo y quiere rehacerlo todo con una nueva constitución que te puede llevar a ser Venezuela. Por suerte la gente salió de esa línea. Y bueno, también todas las diferencias, creo que los problemas económicos que se han vivido acá, que algo
que en Chile nadie lo va a entender como la inflación, acá era el pan de cada día. Entonces, eso te impactaba en la vida, en todo, en tu trabajo, en cómo pagabas en el supermercado, hasta cómo te relacionabas con amigos y hasta comprar, no sé, algo para salir el fin de semana, te subía de precio. No, y en ese sentido yo creo que Argentina es de los países más simbólicos de lo que puede hacer la izquierda, porque a ver, Argentina es un país que tiene recursos naturales, que tiene una población gigantesca, que tiene el turismo, pero a flor de piel. Argentina tiene lugares muy bonitos y en sí es un país muy bonito. Entonces, con todas estas condiciones materiales que se dan para el desarrollo de Argentina, Argentina es un país que prácticamente vivía el 60% de sus habitantes en la pobreza, y eso te marca un punto de cómo la política puede destruir un país que tiene todas las condiciones para desarrollarse. Pues yo me imagino a Argentina como una potencia, pues, y Es lamentablemente que de cayó. hecho, bueno, de hecho el kirchnerismo dejó, si mal no recuerdo, el número era entre 54 y 55% de la población en la pobreza y hoy bajó a 20 y algo, o sea, menos de 30. Sigue siendo una locura pensar que prácticamente un tercio de tu país está sumido en la pobreza, pero por lo menos ha descendido. Y algo también que muchas veces no se menciona es, pensemos la capacidad que tenía el país de infraestructura, incluso de recursos, como decías, de todo para que pese a ese socialismo que te llevó al país, a medio país, a sumirlo en la pobreza, aún así siguiera funcionando, porque hacías esto mismo en un país más chico con menos recursos y tenías al 90% de la población sumida en la pobreza. O sea, es un país que todavía funciona y que hay empresas y que pese al kirchnerismo y en el peor momento, más o menos todo seguía funcionando. O sea, con estos criminales podías igual hacer funcionar el país. Y pensemos al revés, digo, con todas las posibilidades, como muy bien decías, si hubiéramos tenido gobiernos decentes nada más, no te digo excelentes, decentes, que hacían las cosas bien y no robaban, eh, hoy podría ser un país potencia, pero bueno, se desperdiciaron años cruciales. La verdad es que Argentina es como, no sé, es como, yo diría que de los pocos países que tiene de todo, 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 petróleo, tiene gas también Argentina. Y la verdad es que yo tengo a todo esto tengo una tía viviendo en Argentina, en Buenos Aires, que me dice que Buenos Aires es prácticamente como Nueva York, según ella. Y la Bueno, verdad, sí tiene eso de cosmopolita, sí, obviamente con una diferencia enorme en cuanto a recursos, pero que incluso lo ves, o sea, hay crisis, es un hecho que hoy hay crisis, igual estamos en crisis hace años, y sin embargo ves los restaurantes llenos, la gente yendo al cine, viene una banda, no sé, como AC/DC y tienen que sumar fechas con precios que son astronómicos y la gente va y lo paga. O sea, por eso te digo, pese a todos los problemas económicos y a todas las crisis que haya habido, sigue siendo un país que todavía tiene recursos y que si se hubieran administrado bien hubiera sido diametralmente opuesta la situación. no, no, y bajo ese mismo sentido, y volviendo al tema anterior de que te había preguntado, ¿qué fue lo que, al menos cuando estuviste en Chile, qué fue lo que más te gustó de Chile en ese sentido? Eh, yo creo que en realidad estamos hablando de Latinoamérica y hay cosas que tenemos en común todos los países. Por eso creo que lo que más resalto siempre es la parte económica de poder decir, bueno, es un país en el que la gente puede pedir un crédito, puede estudiar. Es más, muchas veces se adulteran estos datos. Justo el otro día estuve en una reunión con gente del Ministerio de Educación acá en Argentina y, y me mostraron un gráfico que me llamó la atención porque era primero de la alfabetización, otro que era también de el nivel de las pruebas PISA, y Chile está primero en la región. Sin embargo, el país que tiene, como te vende la izquierda, la educación gratuita y para todos y plural y no sé qué, es Argentina. Y si veías el gráfico, como que Argentina venía así, o sea, destruyéndose en las pruebas PISA. O sea, demuestra que cosas que te vendieron siempre, que teníamos que eran buenas, que no niego que sean buenas, se aprovecharon tan mal o se desaprovecharon con la política que estás destruyéndolo. Y un país que te vendía, no, en Chile no se puede estudiar, que la educación no sé qué, y al final es el que mejor está de la región. Sí, pues, y en ese sentido yo siempre he visto a Argentina como un paso adelantado en Chile, por ejemplo, este tema de las batallas culturales. Al menos en Chile, por ejemplo, las comunidades LGTB y todas estas cosas raras que últimamente han ido apareciendo, no tienen tanto poder, pero en Argentina he visto que sí. Sí, y es lamentable, pero la verdad es que la gente lo mira como muy de lejos, pero nosotros no estamos lejos de ellos. De hecho, Chile se ha caracterizado lamentablemente por seguir los pasos de Argentina en prácticamente todo.
y es un problema. Entonces me gustaría que me podríais decir que cómo es la batalla cultural en Argentina y en el fondo cómo lo viven. Tiene creo que muchos pasos de este proceso, porque si me remonto, por ejemplo, yo cuando empecé, que fue el 2019, hablar en redes sociales de este tipo de cosas era enemistarte con absolutamente todos. O sea, en un trayecto de tiempo relativamente corto, porque no estamos hablando de que, no sé, que la batalla cultural duró de 2 décadas. Y sí, el kirchnerismo duró prácticamente 2 décadas. O sea que tenías años y años de socialismo, de kirchnerismo, de un lavado de cabeza en la gente. Ibas a cualquier universidad que fuera pública y entraban en medio de una clase y te venían a lavar la cabeza. O sea, gente que ni siquiera estaba ahí para estudiar. Entonces fue como un paso a paso que incluso yo en los primeros videos cuando hablaba de temas más serios de política, la gente en los comentarios no estaba de acuerdo conmigo. Era como una guerra con mi propio público. Y hoy, no sé, pongámosle, YouTube tiene un indicador que es los likes, la proporción de likes versus los dislikes, y estoy en 99% siempre. O sea, el 99% de mi público o más, en realidad, porque es por aproximación, pero está de acuerdo con lo que digo. Y te aseguro que cuando empecé el canal debía estar en menos del 50. Entonces, ha sido un proceso de que la gente entienda ciertos conceptos también, obviamente, con la parte empírica de salir y ver cómo no podías comprar algo porque tus ahorros habían desaparecido entre tus manos, o ver durante la pandemia cómo te perseguían por hablar, o no sé, todo tipo de cosas que ya es la moneda de cada día. Entonces creo que ha sido un proceso de un largo trayecto de explicar cosas, conceptos, de trabajo entre todos los que queremos que esto se viralice, se entienda, pero también empíricamente de la gente cansada de un modelo y entendiendo que no hay otra opción más que esta. Sí, y tiene mucha relación, por ejemplo, con lo que viviste en Chile cuando nos tocó ir al evento del Liberty Fest, no sé si te acuerdas, de estas protestas afuera solamente por el hecho de reunirse. O sea, no había ningún objeto en esas personas que estaban protestando. Y sobre todo en esa lógica que ellos tienen de tildarnos de fascistas, cuando en el fondo el único modelo que yo siento que tú defiendes, porque yo entiendo que tú no estás casado con ningún partido político, sino que tienes una mirada más abierta y en el fondo como de lo que es como un argentino común. Sí. Y en el fondo eso, no perder el sentido común, po. Y en ese Bueno, es que sentido, es un tema, sí, po. sí. Es que es un tema más ideológico, y que eso también es, creo que, el choque fuerte con la izquierda, que la izquierda siempre ha sido, no sé, como acá fueron kirchneristas, o sea, el culto a Kirchner. En Venezuela, chavistas, el culto a Chávez. Yo me considero liberal, yo soy libertario, entonces mis ideas están basadas en lo que empíricamente ha funcionado en otros países, y hoy apoyo, por ejemplo, al presidente Milei porque es el que sigue esos lineamientos, pero si él se desviara del camino, dejaría de apoyarlo porque es tan simple como: si no vas a seguir esos lineamientos, no comparto tu idea. Es que a eso me quería referir yo, porque, a ver, si bien yo me considero y yo actualmente pertenezco a un partido político, si yo no, yo siempre he dicho de que la persona tiene que estar por sobre la institución que tú estás defendiendo, porque si en algún momento cualquiera de estos políticos, que puede pasar, no digo que no, se desviara del camino, uno tiene que estar en favor del ciudadano común, po, no del sector político. Y este es como el fanatismo que lamentablemente he visto en Argentina y en Chile, de que, por ejemplo, no importa que un presidente o un político lo esté haciendo mal, sino que lo que importa es apoyarlo, porque si gobierna él, o yo puedo conseguir algo, o al menos se me va a olvidar supuestamente de que estoy pasando hambre. Y Totalmente. es un poco lo que le pasó a Milei, pues, de que en Argentina existían problemas de pobreza, había gente que realmente estaba pasando la mar, que se estaba prácticamente muriendo de hambre. Y en el momento que asume Milei, la gente se acordó desde la nada, por ellos mismos, y le echaba la culpa al presidente cuando no llevaba ni una semana. Bueno, justo el otro día veía un video de alguien de Chile que decía: desde que asumió Cast subió la pobreza, desde que asumió Cast subió el narcotráfico, subió no sé qué. Está hasta hace tan poco que, en realidad, si analizaras lo que estás diciendo, te darías cuenta que en realidad estás convalidando que esos son desastres que dejó Boric y que son heredados y que no los vas a solucionar en tan pocos meses. Si me dijeras que Cast está hace 2 años, sí, sería 100% culpa de él, o un año y medio, aunque sea.
pero está hace tan pocos meses que no estás viendo que en realidad lo que estás diciendo son problemas que dejó el que seguramente habías votado. Y acá pasó lo mismo, es como que la gente pretendía que se solucionaran décadas de destrucción económica, de socialismo, en un par de meses, lo cual no iba a pasar, era imposible. Y yo tampoco niego que hoy estemos ya con todos los problemas solucionados. Hay un montón de problemas que eran inherentes a la economía que parecían que no tenían solución, como la inflación, y se bajó de un 30% a un 2%, o un dólar que no, imparable y que hoy está prácticamente en el mismo valor hace meses. Entonces, creo que se han visto los cambios, pero como te decía, si en algún momento se saliera de esa línea, justamente los que apoyamos la batalla cultural no estaríamos de acuerdo. E incluso lo que ha pasado acá, que supongo que a Chile llegó también la información de Adorni. Yo he hablado un montón de veces del tema de Adorni y estoy en desacuerdo con, o sea, la forma en la que él lo expresó y que generó un montón de dudas. Y hasta que la justicia no determine si fue culpable o no, por lo menos digo, no puedo decir que es culpable, pero de que cometió errores, los cometió, y era alguien que deberían haberlo corrido. Y eso si hubiera sucedido durante el kirchnerismo o algún gobierno de izquierda, seguramente lo hubieran ocultado, lo hubieran movido de ministerio. eh, o el mismo kirchnerista hubiera dicho, bueno, pero porque los otros, y no, porque nada. O sea, si Adorni hizo las cosas malas hay que echarlo, y si robó y tiene que ir preso. Pero eso del otro lado no lo vas a escuchar. ¿No? Y esta especie de persecución que se le hace, por ejemplo, a los creadores de contenido como tú, de que tildarlos de fascista, y este cabrón en España, que no sé si tú lo has visto, o sea, Sí, lo he visto, Aquiles. tal cual, pues de que lo están persiguiendo sin causa, y de manera solamente yo creo que para silenciarlo, porque la verdad es que, a ver, yo siento que tú y yo compartimos algo que, por ejemplo, al momento de expresar una expresión, o sea, expresar una opinión, perdón, Sí, sí. lo hacemos a través de un medio de comunicación en el cual se pueden meter personas de distintos sectores, ¿ya? Entonces, y yo lo hablaba el otro día con una persona de que el método de acción que tenemos nosotros, las personas comunes, es expresar nuestra opinión y de acuerdo a eso, esperar una reacción de la gente si la comparto o no. Pero yo, a diferencia de la izquierda, nosotros no ocupamos la violencia como método de acción y tampoco silenciamos a los que piensan distinto a nosotros. No sé si tú te hayas dado cuenta de eso. Y en Argentina Sí, creo que sí. también se vive. Bueno, Chávez, y después más su célula siguiente de la misma enfermedad de Maduro, mataba gente. Díaz-Canel en Cuba mata gente. Acá en Argentina, cuando fueron las elecciones, Sergio Massa, que es el que iba eh, como contendiente en contra de Milei, perseguía, la mujer de él, Malena Garmarini, perseguía tuiteros. Empezaron a hacer denuncias en contra de tuiteros. Es más, yo no entiendo por qué, por ahí, por la forma en la que me expreso, porque viste que además Twitter tiene como un lenguaje un poco Sí. más subido de tono, y había algunos tweets que le insultaban a él o a ella, y los denunció. A mí, no, yo no recibí una carta documento, que es lo que se envía acá, no, o sea, no me pasó, pero amigos míos de los medios sí. eh, y siempre usan la misma metodología. Y si hubieran sido gobierno, estoy seguro, yo lo dije en más de un video, hoy no estaría en Argentina, tendría que haberme ido a otro país. Hace poco también Sheinbaum, que tiene un programa que se llama La Mañanera, que es el peor programa creo que de la historia de la humanidad, Sí. eh, todas las mañanas explica cosas de su economía, todas igual son falacias, una mentira tras otra, y mostró un video mío. A partir de ahí me empezaron a atacar en las redes y a mandarme amenazas, mexicanos también. O sea, es como que usan el aparato del Estado. O sea, me mostró en un programa pagado con los impuestos de los mexicanos para decir algo que encima lo que yo decía era real, y ella estaba diciendo una fake news, y entonces lo convalidaba mostrando una parte recortada de mi video. Pero es lo que decías, o sea, usan el aparato del Estado para perseguir gente. Si no te gusta lo que opino, bueno, digan. Incluso si otro creador de contenido de México me quiere atacar, lo entiendo, eso es 100% válido, como yo podría hacer lo mismo. Pero otra cosa es que venga con el aparato del Estado a perseguirte, a querer callarte, o incluso en el peor de los casos, querer matarte. Y eso solamente lo hace la izquierda. Como decía, lo de Vito Quiles también. Habló en contra de Begoña Gómez, cosas que en realidad son ciertas y están en cualquier medio, pero por hablar en contra de la mujer del presidente puede terminar preso. Y tiene que ver también un poco en relación con que el método de acción que tienen, porque esto lo he visto en todos lados. Y por ejemplo, qué bueno que tocaste el tema de la presidenta de México. Yo vi el otro día, como a pretexto del mundial, lanzan esta canción de Julieta Venegas Desastre. que de verdad, o sea, uno lo podía entender,
en un contexto, no sé, hace 20, 30 años, o incluso más diría yo, de que la canción en sí tiene un sentido de que las mujeres no pueden jugar fútbol. O sea, hoy en día tú puedes salir a la calle y ver una niña jugando fútbol en un club de fútbol, pequeño, grande, da lo mismo, pero no hay un desarrollo a las personas a desarrollarse por el tema de ser mujer. Entonces, ellos viven una lucha constante y se gastan recursos públicos en fomentar una ideología y, y atropellan a la No, y gente de esa además, forma. ¿Sí? y que atenta contra la propia lógica, porque o sea, a medida que ibas escuchando esa canción te ibas dando cuenta de pequeños detalles, y uno es que en una parte dice que esta chica que quería jugar al fútbol, que encima dice fútbol, como para que rime en la canción y que es fútbol, pero bueno, dice fútbol. Fútbol. Como, o sea, alguien que no sabe fútbol, obviamente que va a decir fútbol. Y otra parte dice que fue a anotarse para la selección y le dijeron que no. No funciona así. O sea, ni Sí. siquiera sabe de fútbol. O sea, no Era- es que yo me voy a anotar para la selección y me dicen, no, yo no puedo jugar, no, te convocan y es por mérito. Y de ahí se desprenden un montón de cosas, como decía, porque atentan contra la lógica. O sea, las mujeres que lloran porque ganan menos porque las ven menos. O sea, paren a cualquier mujer en la calle y pregúntenle el nombre de una jugadora de fútbol de México o mujer, y no van a saber. Y sin embargo van a saber quién es el Chicharito, van a saber quiénes son, no sé, Cuauhtémoc Blanco, van a saber quiénes son, pero si no hay consumo del fútbol femenino, consúmanlo ustedes y háganlo ustedes entonces que sea un mejor negocio y que entonces empiecen a ganar más plata. Pero hay una tergiversación, no, es que son los hombres oprimiendo a las mujeres que no quieren que ganen. No, no es así, atenta contra la realidad de ellas mismas. y en ese sentido, ya que estamos hablando de esto, te quería hacer una pregunta. El feminismo, la verdad es que aquí en Chile no ha logrado posicionarse de manera sólida en el país en realidad, pero sí tiene un sector pequeño pero muy definido. En Argentina entiendo que ese sector es más grande y en el fondo cómo lo viven ustedes, porque como te digo, nosotros es muy probable, como veníamos hablando, de que Chile tienda a seguir los pasos de Argentina. ¿Cómo lo vives tú esa lucha contra el feminismo? Yo creo que es más grande capaz que Chile, pero que está en claro retroceso, está desapareciendo. Pasamos de que como te decía, cuando empecé con el canal, unos años atrás, 2018, 2017, que una mujer no se definiera como feminista era un atentado en contra de las mujeres. Y si un hombre no se consideraba aliado, prácticamente es que odiaba a las mujeres y era un misógino. Pero hoy es exactamente lo opuesto. O sea, hoy creo que a una mujer le da vergüenza asociarse al feminismo, por lo menos este feminismo radical. Yo no conozco, o sea, amigas, familiares, pareja, todo, nadie escuché que me diga, no, que las feministas hacen las cosas bien, al revés. Es criticar lo que hace el feminismo, porque es como que se pasaron de rosca y están haciendo ya no feminismo, sino que ir a hacer caca en una iglesia, ir a marchar y después poner un cartel que dice al macho con machete. Entonces ha generado un odio y una distorsión terrible. Y creo que hay daños que ahora se está cada vez hablando más de esto que han generado, por ejemplo, el tema de las diferencias ante la ley. O sea, esto es algo en lo que creo que incluso ahí están perdiendo también la batalla cultural, porque antes era, bueno, pongamos todo a favor de las mujeres y saquémosle derechos a los hombres, porque supuestamente las mujeres no tenemos derechos, que en realidad había un único derecho, que es la igualdad ante la ley, y eso se cumplía. Eh, y ahí es donde estamos viendo las distorsiones y que cada vez están apareciendo más ONGs que están a favor, por ejemplo, de penalizar la falsa denuncia, porque si no una mujer podía decir que este violó y va preso. Y el famoso de la mujer, hermana, yo te creo, o sea, hay que creerle por el hecho de que lo dijo. Hubo un caso, de hecho, de un chico en Argentina que se suicidó después de que lo denunciaran y que fue una falsa denuncia. Sí, 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 Entonces, es algo terrible. sí, de hecho esa discusión también se dio en Chile. Y de hecho a raíz de ese mismo caso, de que lo complicado que se está transformando, eh, de que una persona, porque en Chile también se dio que, a ver, una persona, una niña le dijo, estaban en un paradero de micro, no sé cómo dice en Argentina, Sí. pero esta niña acusó de que la otra persona le había abusado de ella. Y la gente alrededor,
en un tono natural, se acercó a defender a la niña y terminaron golpeando a un muchacho y le terminaron quitando la vida. Y después se descubrió que la niña había mentido en su testimonio. Entonces, son cosas que, a ver, que son temas que se meten o sea, que son súper delicados y de verdad son temas de que la gente no quiere hablar porque en el fondo aquí en Chile igual pasa lo mismo que en algún momento pasó en Argentina, yo creo, y que ahora en el fondo, como tú dices, se está bajando un poco, pero este tema de estar cortado por decir algo. No sé, y a eso te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, tú cuando empezaste a hacer contenido más político, porque yo me acuerdo que tú empezaste a hacer videos como de contrastes de Chile con Argentina al principio. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, yo en ese sentido me gustaría preguntarte cuál fue el principal desafío o traba que tuviste al momento de empezar a hacer contenido ya político. No, la verdad que ninguno. El único problema, por así decirlo, pero que nunca me importó y me parece que es importante si uno quiere estar en redes, es el que dirán, los comentarios, el hate, los ataques. Eh, Creo que por eso a veces también se me acerca gente más chica, tipo, no sé, de 15 años, que me dicen que quieren hacer algo como yo, tipo estar en las redes y no sé qué, y les digo, tengan cuidado porque una cosa es alguien con la cabeza ya formada, entender que va a haber gente que te va a amenazar a diario y que te va a querer decir cosas malas, y otra, no sé, un chico de 15 años que el hate le puede hacer muy mal a la cabeza. Pero después creo que solamente ese fue y que es algo que es inherente, o sea, ves hasta un perfil de alguien que habla de psicología o de animales. Y no sé, alguien va a decir que el tal perro es el mejor y otro te va a decir, no, idiota, ¿cómo vas a decir eso? Este perro es mejor. O sea, el hate y el odio está más allá de que hablemos de política o no. Creo que en la política sí hay más fanatismo, pero incluso en un perfil de alguien que habla de River va a entrar uno de Boca a insultarlo, es lo mismo. Y sí te quería agregar algo porque me parece importante de lo que estábamos justo hablando en el tema anterior, es que no solamente está este tema de las falsas denuncias, sino que acá se hizo muy popular un caso que capaz habrá llegado a Chile, de unas mujeres lesbianas, que una tenía un hijo y le sacaron la tenencia al padre, pese a que la mujer esta con su pareja había rasgos de haberlo atacado violentamente, y lo terminaron matando. Y de hecho hoy las dos están presas, pero la ley estuvo siempre del lado de ella por ser mujer y por ser la madre, pese a que él hizo las denuncias pertinentes de que lo estaban golpeando y además de la manera más aberrante. O sea, no lo voy a decir acá porque te lo bajan, pero digo, la forma encima en la que lo mataron fue terrible y era, no sé exactamente, es Lucio se llama. Creo que tenía meses o un año, o sea, era muy, muy chico. Y yo no digo, y qué es lo que no me gusta que hace la izquierda, como decir, no, bueno, porque todas las mujeres son malas, o porque todas las feministas son malas, o porque todos los hombres son malos. No, hay hombres y mujeres malos y hay que ir contra ellos, pero el feminismo como que se encargó de decir que todos los hombres somos malos. No, es más, para mí un asesino no es ni siquiera un hombre, o sea, es un monstruo. Y eso es lo que creo que ha destruido la sociedad y generado esta grieta. Y, y en este sentido a ver, yo igual soy admirador de Milei. Igual tengo este sesgo como cargado hacia a favor de él, pero Claro. la mirada que nosotros tenemos de Argentina es que Argentina está avanzando. De hecho, los índices de pobreza han mejorado mucho en Argentina con la administración de Milei, pero igual y como todo presidente, tiene el desafío de que a lo mejor muchos de los que lo acompañaban en el gobierno no han estado a la altura tampoco. Pero si uno mira los números, el gobierno de Milei de verdad ha generado un cambio en Argentina y para bien. Pero esto es un proceso muy largo y Argentina estaba lamentablemente hundido en un hoyo muy grande. Y en este sentido te quería pedir a ti que ¿cómo evaluarías tú el gobierno del presidente Milei? Yo creo que, como decías, en lo económico estamos viendo un cambio, ni siquiera lo diría sustancial, histórico. O sea, hay datos que son históricos. Hay datos que es cosa de agarrar en cualquier bibliografía de un país que ha sufrido un socialismo extremo como el que sufrimos acá. Incluso, bueno, Chile, cuando fue el periodo de Allende, la gente hacía filas también para lograr comprar algo de comida y necesitaron años para volver a tener una moneda más o menos estable. En tan solo 2 años tenemos, como te decía, o sea,
el par peso dólar prácticamente en el mismo monto hace meses. O sea, antes era pasar de tener, no sé, un dólar que estaba a 30, bueno, con números específicos, con Alberto Fernández, cuando fueron las elecciones PASO, que son las elecciones primarias previas a las oficiales, el dólar estaba a 30 y se fue a 45, apenas ganó esas elecciones PASO. Cuando subió se fue a 80. Y después pasó de 80 a 1200. O sea, en 4 años. Imagínense ustedes, no sé, en Chile, que tuvieran el peso cuando arrancó Boric no sé. O en realidad en las elecciones estaba que estuviera a 50 y que hoy esté a 1200. O sea, eso es irracional. Y que hoy se pueda mantener esa moneda de la misma manera hasta parece ilógico. O la inflación haber pasado del 30 mensual al 2% mensual. El riesgo país, después de Venezuela venía Argentina y ahora estamos empezando a estar con países más normales de la región. La inversión está creciendo exponencialmente. Eso no quita, y acá también hay una parte de batalla cultural que hoy, por ejemplo, es un hecho que están cerrando empresas. Pero también pensemos que dentro de esas empresas pongo un ejemplo X, una empresa que te vendía una remera, una polera en Chile, a 100.000 pesos chilenos, cuando en realidad la podías comprar a 10.000. Pero como era la única empresa que se la podías comprar, entonces tenías que pagar el precio que sea que te vendieran. Se abrieron las importaciones, ahora se puede comprar desde China, la puedo comprar en Temu, en Shein, en donde sea, y la voy a pagar menos. Entonces, si esa empresa cierra y se pierden puestos de trabajo, obviamente que es una tragedia, pero también hay una responsabilidad de cada empresario que no sea adecuado a un sistema de lógica en el que estamos ahora. Entonces, también ese número está muy tocado por esto, o sea, horizontalmente. Y es más, veo también cómo están abriendo empresas, veo todo el tiempo cómo están abriendo nuevos negocios, pero son los que se aprendieron a adaptar. Y era un proceso lógico, o sea, si antes vivías a base de estoquearte, por ejemplo, porque incluso hay un ex legislador argentino que recomendaba comprar latas de atún, y tenía Ramiro Marra, no sé si lo conocerás, Sí. y tenía en todos los streams que hacía atrás un montón de latas de atún. O sea, ¿en qué país alguien ahorra en latas de atún? Es irracional, y hoy nadie quiere comprar latas de atún y estoquearse, sino que la vas comprando día a día porque capaz en un mes va a estar más barato o sale una promoción. Entonces el que vivía el negocio de él era guardar latas de atún, obviamente que no le va a funcionar hoy y se va a fundir. Entonces es culpa de Milei. No, también hay una culpa de cada uno de los empresarios que no pudieron adaptarse. Sí, y en este sentido, por ejemplo, yo he escuchado distintas opiniones porque acá en Chile, si bien no en el nivel de Argentina, pasa más o menos lo mismo. Tenemos una economía que lamentablemente está viendo resentida, pero tiene que ver con hechos anteriores. Y a lo mejor nosotros no lo vemos tan profundo, pero incluso lo dijo Milei cuando estaba en campaña. Nosotros no venimos como a ¿cómo se llama? A subvencionar empresas que no tengan la capacidad de funcionar solas. Pues si en el fondo lo que buscamos en realidad todos los países es generar las condiciones materiales para que se desarrollen y las empresas que logren desarrollarse puedan seguir creciendo. Es eso. Entonces, va a pasar, es un hecho natural que en todos los países cierran empresas, el desempleo puede variar hacia arriba o hacia abajo por condiciones internas o externas, pero es eso, po. Y a eso Sí, mismo, sí. dime. Te pongo un ejemplo claro. Tengo varios amigos que trabajan en bancos y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comercio exterior, todo el área de Comex, antes tenías 300.000 regulaciones. Tenías que traer, no sé, un exportador de servicios, por ejemplo, alguien que trabajaba, no sé, en programación desde Argentina y quería recibir un pago desde el exterior en dólares, tenía que llenar un montón de formularios, hablar con el gerente tal, con el otro, que te descontaban, te pagaban en pesos, o sea que ahí había un trabajo, o sea, eran como 1.500 pasos que cada uno de esos pasos requería una persona. Hoy se sacaron todas esas regulaciones, es más fácil, entonces es lógico que echen gente en un banco. Es más, no solamente es esperable, sino que es lo necesario. O sea, ¿para qué vas a tener gente innecesariamente haciendo un trabajo que nunca debería haber existido? Y esa persona obviamente que va a reclamar hoy, me echaron de mi trabajo. Bueno, pero tu trabajo nunca fue necesario, nunca fue útil. Esa era una regulación torpe que metió el político de turno, y entonces por eso te tuvieron que contratar, desgraciadamente. Por muy bien que hicieras tu trabajo, y es una pena que esa persona se quede sin trabajo, obviamente, pero tiene que haber un mercado laboral en el que lo absorba una empresa real y que realmente tiene un negocio, y no que tuviera un negocito generado
por el Estado. O sea, esa es la parte irracional, que hay un sector que no entiende y que va a haber una adecuación. Y no nos olvidemos que también la inteligencia artificial se va a llevar muchos puestos de trabajo, esté Milei o esté Karl Marx. O sea, no importa quién esté en el gobierno, va a haber una revolución, como hubo una revolución en la era industrial cuando comenzó, y eso es inevitable. Pero la izquierda, ¿qué es lo que iba a hacer? Ponerle regulaciones a la IA y que no que quedemos aislados del mundo. Que de hecho lo propusieron. No, no, pero sí, en este mismo sentido, y nosotros también nos fuimos el reflejo de eso. En Chile, cuando después del pronunciamiento militar, lo que pasó que Chile sí vivió una época de recesión en general en el periodo, pero tenía que ver también con que Chile, o sea, nosotros éramos el segundo país más pobre de Sudamérica, o sea, y de Latinoamérica, perdón. Nosotros éramos más pobres, o sea, éramos, después de Haití, el país más pobre. Y un país que hasta el día de hoy no se recupera, entonces la gente no materializa el cambio que vivía Chile. Chile era un país prácticamente colonial. Es brutal. Y en el fondo nosotros vivimos por casi 40 años, un sueño que era normal en Latinoamérica. De un país que se desarrollaba, que avanzaba, que tenía una política relativamente seria. Entonces nosotros, o sea, no te diría que el estilo de vida era como el europeo, pero sí se entendía un poco de que comparado con nuestros vecinos nosotros estábamos mejor. Y llegó un sector que lamentablemente llegó a destruir todo, diciendo que prácticamente en Chile la gente se moría de hambre, cuando no era así, y las injusticias sociales, y lamentablemente hoy tenemos en Chile un país que no está bien y que hay que levantarlo. Sí, es una mirada similar a la de Argentina, pero sin caer tanto en el hoyo que lamentablemente cayó Argentina. Bueno, justamente algo que me parece irracional y que estamos viendo hoy, supongo que en Chile también, pero en Argentina está muy claro que durante años la izquierda demonizó al empresario, como que el empresario era el malo y que el empresario se quería quedar con la plata de todos y que te sacaba tus horas de vida y no sé qué, y ahora son los mismos que están defendiendo a los empresarios, y empresarios estafadores, porque el empresario que hace las cosas bien no lo defienden a ese, están defendiendo al empresario que cerró su empresa porque no te vendía un producto ni a buen precio, ni te daba un buen servicio, y están defendiendo a ese. O sea, ahí te das cuenta de la irracionalidad de la izquierda. Y que además no tenemos ni que defender ni atacar a ningún empresario, tenemos que dejarle la vía libre para que pueda, dentro de un marco legal, obviamente, con leyes, sin que pueda abusar, bueno, pero dejarle las posibilidades de que pueda crear su empresa, que pueda trabajar. Hay tantas cosas irracionales. Por ejemplo, no sé, en Argentina está la industria del juicio, que es realmente una industria, o sea, abogados que se dedican a buscar la forma de defender de manera injusta, porque no es que es una persona, no sé, que la echan de su trabajo porque, no sé, no les gustaba cómo trabajaba, ¿no? Gente capaz que robó, o sea, estás trabajando en una empresa, robaste, vas a un abogado y ese abogado logra ganar tu juicio y le gana a la empresa y la empresa le tiene que pagar, pese a que el tipo robó en su empresa. Y es una industria que hoy, eh, más o menos, hay 150.000 juicios por año, o por lo menos digo, este último año hubo 150.000, seguramente el año que viene sean más, mientras no se destruya esto, y que están además todos en un proceso constante porque más o menos son 5 años para que un juicio de esto salga, y cada vez más gente que entra en este sistema, y estamos hablando de una persona que capaz, si tengo una empresa no sé, de 1.000 empleados, no es lo mismo que si tengo 8 empleados. Si tengo 8 empleados y uno de esos me está haciendo un juicio por algo además irracional y que sé que si lo pierdo necesito pagarle como 4 sueldos, y que mientras esa persona está en juicio tuve que contratar otro, a una pyme la destruye eso. Y es totalmente irracional. Y la izquierda está defendiendo a eso, ese sistema nefasto que lo único que ha hecho es destruir todo. Y que encima ese empresario, digo, y otro empresario capaz que te vendía algo por 6 o por 7 u 8 veces su valor y defienden a ese empresario. O sea, es irracional. Y siento que tienes toda la razón y ahora ya como para ir cerrando porque entiendo que tienes poco tiempo, por lo que me dijo Sí. Benjamín. Y de verdad, primero que todo decirte que estoy muy agradecido. De verdad, eres una persona. No, no, al contrario. Lo que se ve en los videos, eres como tú en la realidad. Eres muy simpático, una persona muy amable y en el Además, para fondo. tu audiencia, a David lo conocí en el foro de Liberty Fest. La verdad que un tipazo, un buen tipo de derecha, como corresponde. Gente joven que necesitamos para que Latinoamérica, en tu caso para que Chile salga adelante.
Sí, y en ese sentido te quería ir no sé si pregunta, pero en el fondo es, ¿qué crees tú que tiene que mirar Chile hacia adelante ahora en los años que le quedan a Kast de gobierno? Bueno, esto creo que es un tema muy importante porque me parece que es la guerra de la batalla cultural que se vivió acá en estos años y que va a tener que seguirlo. Creo que el mismo camino Kast, su gente y bueno, y los que en realidad defiendan a un Chile que no quiere volver al socialismo. Y acá se hizo una guerra muy fuerte en redes sociales, mostrando datos falsos, todo el tiempo han mostrado, no sé, te muestran hasta a veces gráficos, en el Liberty Fest lo mostré, o sea, gráficos, por ejemplo, hablando de Milei, que te mostraba, no sé, como que había una inflación de un 3% y que el mes siguiente había subido, no sé, al 3,1 y el gráfico de 3 era así y el de 3,1 era así, o sea, era totalmente ilógico, pero la gente que no está en tema lo veía en las noticias y decía, no, miren todo lo que subió un triple la inflación, no, subió 0,1. Pero se ha hecho un trabajo desde los medios de izquierda, desde la gente que obviamente está pagada, financiada por la izquierda. De hecho, hay dinero de la izquierda de la internacional socialista, esto es un hecho, está demostrado, para tergiversar la información, para hacer una guerra constante. Y también lo que creo que la derecha es un gran y serio problema. O sea, es algo bueno, pero digo, el de derecha normalmente trabaja, tiene familia, quiere llegar a fin de mes, entonces está más preocupado de esas cosas. Y el de izquierda no, el de izquierda muchos quieren tener el cargo político, que Boric es el mejor ejemplo. O sea, un vago que lo único que se dedicó fue a hacer marchas y terminó siendo presidente. Y ahora los chilenos van a tener que pagarle de por vida un sueldo para alguien que lo único que hizo fue destruir el país. Pero hay gente que tiene tiempo, tiene energía y tiene el resentimiento suficiente, entonces van a las marchas y hacen ruido. En el 2019 se vivió eso. Entonces creo que acá es importantísimo que la gente no se olvide que no es que se ganaron las elecciones y se acabó. Esto hay que mantenerlo y que hay que poner el pecho, el cuerpo. Y si alguien baja los brazos, lo único que estás haciendo es regalárselo a la izquierda. Como dice Milei, que si le das, no hay que darle ni un centímetro a la izquierda porque te lleva puesto. Y es serio, es verdad No, eso. O no lo sea, dice, no es broma. no lo dice tan elegante, pero sí. Sí, claro. No, y Una versión más elegante. de verdad agradecido. Oye, y de nuevo mi papá te admira mucho. Mi papá, de hecho, gracias a mi Otro papá, saludo para tu papá, entonces, tipazo. llegué a conocerlo por eso mismo. Y de verdad, a Benjamín también por habernos hecho el nexo para hacer la entrevista. Y nada, más El que nada. facho pobre, tipazo. No, y me han dicho de todo, el facho pobre, el morenazi, el norteamericano. Pero son cosas que hay que tomarse con humor. Pero eso, de verdad, muchas gracias y en el fondo que te siga yendo bien, eres muy grande y dale para adelante, viejito. Bueno, muchas gracias, David, y también te felicito por lo que estás haciendo, porque se necesita gente joven y que tenga ganas de sacar al país adelante. Y creo que la batalla cultural, en realidad no, batalla es porque es el proceso, o sea, es una batalla, pero en realidad no se trata de ganarle a otros, se trata de abrirle la cabeza a otra gente para que todos podamos vivir mejor. O sea, esto es por el bienestar de nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan. Entonces, creo que todos los que estamos luchando por esto, somos parte y tenemos que, como decía, no bajar los brazos y que cada vez se sube más gente. Así que gracias también de tu lado por abrirle la cabeza a otros jóvenes, a otra gente que te ve y que es algo necesario. Sí, y lo último, le voy a decir a los chiquillos, hay que sigan también a mi página, Libertad por Chile. Y a, Todos a seguirlo. y a David, y gracias, tú también me grabaste tu salud la última vez, así que muchas gracias. Y eso sería, maestro. Oiga, que le vaya muy bien y que Dios lo bendiga, maestro. Bueno, muchas gracias. Un Hasta abrazo, luego. que estés muy bien. Hasta Gracias, David. luego.